Buenas tardes, jóvenes. Este es el video número 3 de la clase de Derecho Internacional Público. El día de hoy, lunes 2 de agosto de 2021, veíamos un video de la historia de la guerra, cómo nace la guerra, cómo se fue desarrollando. Y hasta hoy, pues es un mecanismo no pacífico para la solución de controversias internacionales. Vamos a terminar de visualizar este video que quedó pendiente en el video inmediato anterior. Es con la aparición de las grandes civilizaciones, pues con ellas se formaron los grandes ejércitos y aparecieron las tácticas militares. En el mundo antiguo existieron civilizaciones con gran poder militar. Los asirios fueron los primeros en organizar ejércitos inmensos que contaban con más de 100.000 guerreros. Por su parte, los griegos, bajo el dominio de Alejandro Magno, vencieron al imperio persa y conquistaron un inmenso territorio que se extendía desde Grecia hasta las puertas de la antigua India. Luego, los romanos, a través de la guerra, conquistaron gran parte del continente europeo, Asia Menor y el norte del continente africano. En esta época, las guerras se realizaban por razones políticas, pues los gobernantes buscaban expandir su dominio hacia otros territorios, pero también se realizaban por razones económicas, pues a través de la guerra las personas eran apresadas y convertidas en esclavos. Esto último es muy importante, ya que civilizaciones como la griega y la romana fueron sociedades esclavistas, donde los esclavos tenían un papel muy importante en la economía, ya que eran ellos quienes trabajaban en los campos y en las minas. Y aparte, en estas civilizaciones, el comercio de esclavos fue una de las actividades económicas más importantes. Por eso, las guerras fueron fundamentales para garantizar el funcionamiento de las sociedades esclavistas. Si por algo es conocida la época medieval, es por ser una época con muchos conflictos y guerras, y con toda razón, ya que esta época fue muy turbulenta. Primero, los diferentes pueblos germánicos amenazaron a Europa con constantes luchas y saqueos. Luego, con la aparición de los feudos, muchos señores feudales se enfrentarían entre ellos. También existirían guerras entre monarquías, y grupos de guerreros como los húngaros y los vikingos se dedicarán a saquear pueblos enteros. Pero quizás las guerras más importantes de esta época fueron las cruzadas, un conflicto que enfrentó a los pueblos árabes de religión musulmana contra los pueblos europeos de religión cristiana. Sí, esta fue una guerra por diferencias religiosas, en donde cada bando estaba convencido de estar defendiendo su religión, pero en la mayoría de los casos, las guerras no se producen por un solo motivo. Por eso, las cruzadas también tuvieron otras intenciones, como por ejemplo, expandir la influencia de la Iglesia y abrir nuevamente rutas comerciales que conectaban Europa con Oriente. Por otro lado, en el continente americano, también la guerra se practicó intensamente. Por ejemplo, el pueblo mexica construyó un gran imperio a base de la guerra, creando un sistema donde los pueblos sometidos debían pagarle tributos al imperio. A partir del siglo XV, las potencias europeas se expandirán hacia otros continentes. Fue allí cuando nacieron los imperios coloniales. España, Portugal,
independencia, desatando una guerra por una causa que ellos consideraban justa, la de poder gobernarse a los mismos. Sin embargo, las guerras de independencia en América también se produjeron porque los comerciantes americanos deseaban poder comerciar con todo el mundo y así integrarse al capitalismo que en ese momento se estaba consolidando. Pero con la independencia no fue que terminaron las guerras. Al contrario, los nuevos países comenzaron a disputarse las fronteras. Incluso en algunos territorios se desataron guerras civiles por las grandes diferencias políticas y sociales que existían dentro de ellos. Mientras tanto, en Europa se expandía la industrialización y los nacionalismos. Países como Italia y Alemania se unificaron y con ello comenzaron a industrializarse. Pero para que estos países se pudieran industrializar a gran escala, necesitaban territorios, mercados y materias primas, algo que conseguirán a través de la guerra. En Asia pasaba lo mismo, pues Japón, una vez comenzó su proceso de industrialización, inició también su expansión militar por el continente. De hecho, era tan importante conseguir territorios y materias primas para las industrias que esta será una de las razones que a principios del siglo XX provocará el estallido de la Primera Guerra Mundial. Hola, soy Puño y trabajo como ilustrador y educador desde hace 20 años. Yo creo que sigue habiendo problemas con YouTube. Vamos a buscar un poco para ver lo que hace hoy. Hay videos muy interesantes, pero desgraciadamente hay momentos en que la señal está, no, está muy débil y empiezan a pasar estas situaciones. Bueno, no sé por qué no para de cargar. Y es video nuevo. Bueno, creo que no. Vamos entonces a ver. Quiere regresar, lo veo. Eran cosas antinaturales para la humanidad, que los pueblos no civilizados y algunas civilizaciones no occidentales no solo vivían en paz, sino también en armonía con la naturaleza. Pueblos como los samoanos o los mayas fueron usados para mandar el mensaje de que podíamos poner fin a la guerra, tan solo regresando las cosas a como eran antes, o ya regresando a la naturaleza. Sonaba bien.
pero en realidad era la trampa rusiana, una solución demasiado buena y conveniente para los dilemas humanos. En la actualidad hay bastante evidencia para saber que la Edad de Piedra fue por mucho más violenta que la Edad Media, o que los mayas devastaron su medio ambiente, todo para hacer sus construcciones, y que guerrearon como los demás, y que incluso en las tribus aisladas que aún existen, no se encuentra por ningún lugar ese jardín del Edén, donde los humanos primordiales habrían de vivir en paz. Más bien vemos una paradoja, y es que tras cientos de guerras a nivel mundial, estadísticamente, hoy la gente vive cada vez más. La guerra es vista como algo peor y peor. Y claro, la violencia va decayendo en general en todo el mundo. En el libro Guerra, ¿para qué sirve? Ian Morris nos propone una tesis perturbadora pero potente, que la guerra, desde que existe, ha ido pacificando al mundo. O en otras palabras, digamos más metafóricas, que Ares no solo era el dios de la guerra, sino también sin querer era el dios de la paz. Con diversos datos y evidencias, Ian Morris nos muestra que las posibilidades de que te pasara algo terrible a manos de otra persona fueron cayendo poco a poco, y que de hecho en los primeros imperios, los imperios de la antigüedad, todavía cayeron más, y que cuando estos imperios se destruyeron, ¡pum!, volvió a subir otra vez. Solo hasta nuestros días ha sido que otra vez vuelven a empezar a caer y a caer y a caer hasta un punto ya mínimo. Lo que trata de decir Ian Morris es que el mundo hoy es más pacífico y que tenemos formas de comprobarlo, o por lo menos de defender esa idea, ya que antes de la guerra los enfrentamientos entre tribus o grupos eran saqueos que buscaban robar todo lo posible, actos que cuando lograban hacerse por sorpresa siempre terminaban en aniquilaciones totales. Creo que lo que está estorbando un poco son los anuncios. A pesar que uno los brinca y todo, pero paraliza Aniquilaciones totales. La atacante de estos tiempos era un bandido nómada que no podía arriesgarse a dejar nadie vivo por las posibles represalias, pero que por sobre todo no tenía ningún tipo de beneficio en dejar gente viva o chozas en pie. Ya en un mundo con guerra, desde tiempos de Ciro el Grande, uno de los primeros conquistadores, el que hacía la guerra se volvió un bandido estacionario, que veía mayores beneficios en dominar grandes cantidades de terreno y pobladores que produjesen alimentos y todo tipo de lujos como la ropa, las joyas y los vinos, por lo que aniquilar a todos y hacer arder todo era una de las peores formas de hacer la guerra. Siempre generaba más beneficios la guerra productiva. No sé, esto suena mal. La mecánica era simple. Para que el bandido estacionario o el conquistador pudiera tener un ejército con el cual defender sus riquezas y a la gente de esas tierras, la cual obviamente era la que generaba gran parte de esas riquezas, necesitaba mejores sistemas de organización, sistemas de recaudación de impuestos y sobre todo tener en cierto nivel de riqueza a su pueblo y obviamente también a sí mismo, ¿no? Por eso es que es un bandido, porque realmente está enriqueciéndose de otros. Con esto no es que pudiera pagar lo suficiente, sino pagar mejores ejércitos que los otros. Solo así podía acceder a lo mejor de lo mejor en cuestiones de guerra, porque sin eso no podía defenderse de los bandidos nómadas o de otros bandidos estacionarios. Ya saben, otros conquistadores. En otras palabras, desde que la guerra empieza a hacerse más y más profesional, la guerra ya no es aniquilar al otro, sino más bien es un proceso en el cual tomas sus riquezas, tomas sus tierras y tomas a su gente para administrarlas tú y obviamente sacar beneficio de todo ello. Lo sé, es una cuestión algo perturbadora, pero es que
tanto en el pasado como hoy. De nada sirve ganar una guerra si es que esta ha sido demasiado cara en dinero y en vidas. Lo que dijo Sun Tzu, no hay ningún país que se haya beneficiado de guerras prolongadas. Así desde el principio, las guerras comenzaron a requerir más y más organización, así como más riqueza, no solo en los ejércitos, sino también en los reinos por los que luchaban. En el Egipto de los faraones, solo con los costosos carros de guerra se podía aspirar a sobrevivir, lo que empujaba a Egipto y a sus vecinos a generar riqueza o a generar alianzas con cosas como la tecnología o la organización. Solo así iban a poder luchar mejor la guerra. Paradójicamente, haciendo eso, disminuían la violencia y la propia guerra. Esto que Ian Morris llama guerra productiva ha sido un proceso en el que un bandido estacionario, un rey, está en una carrera constante contra otros bandidos por mantenerse en control de esas áreas del planeta cuyo clima y cuya tierra siempre dan buenos recursos, o por lo menos recursos realmente superiores al resto. Algo fundamental para tener una mayor civilización y con ello un mayor ejército. Con ello, supervivencia. Es lo que varios pensadores han llamado la jaula. Básicamente, el mundo antiguo fue una lucha por la supervivencia, y entre más avanzada esa lucha, más costosa era la guerra, y así menos deseable se hacía. Por eso imperios como Roma llegaron a un punto en que no pudieron avanzar más, porque ya no podían sostener más y más esas guerras con su economía y con su nivel tecnológico. Por más productivos y ordenados que hayan vuelto, a todas esas personas y territorios que conquistaron, ya no podían más. Lo mismo podemos verlo en los años de la Edad Media hasta nuestra era. La guerra fue terrible e indeseable, pero obligó a sinfín de pueblos y emperadores a buscar estabilidad para sus pueblos, so pena de muerte, ya que si no era con una revolución, sería con una conquista con la que habría de caer su corona. El estado máximo de cómo la propia guerra y su desarrollo fue disminuyendo la guerra han sido los últimos 70 años. Desde que la bomba nuclear existió, la Unión Soviética y Estados Unidos vieron que la guerra sería tan, pero tan costosa, que no habría ningún tipo de ganancia en realizarla. Pero aún así, pues no abandonaron el intento de desarrollar tecnologías que les aseguraran una posible victoria si es que llegaban a pelear. Es decir, que el mundo se mantuvo en cierta paz que en otro tiempo hubiera sido imposible, no porque los gobernantes se enamoraran o se aventaran totalmente a la idea de que la paz era lo mejor, sino que, de verdad, no parecía haber una mejor decisión. Y eso gracias a todo lo que ha sido la guerra. Si traemos este entendimiento de que la guerra, entre más se profesionaliza, se vuelve más cara y por tanto más pesada y más indeseable, pues veremos que tras la caída de la Unión Soviética, aunque Estados Unidos se volvió el mayor poder del mundo, la lógica no había cambiado. Sigue siendo muy caro realizar guerras de gran tamaño, por lo que vivimos en un mundo donde la guerra a gran escala ya no es común. O sea, sí, las guerras regionales siguen pasando, pero eso de que Estados Unidos y China peleen, o Rusia y Estados Unidos peleen, ya es algo que sería pero tan claro que aún si no usáramos bombas nucleares, el ganador quedaría tan absolutamente devastado que aún cuando ganase, estaría perdiendo. Es gracias a esto que hoy Europa puede parecer que está de cabeza. Sí, esa Europa tan llena de guerras que conocimos durante tantos y tantos siglos, hoy intenta apostar por un modelo pacífico, finalmente económico, pero pacífico, un modelo con el cual aspiran quizá algún día a ser una gran nación, porque sí, esto ya no es el tiempo de la Primera Guerra Mundial, donde la guerra preventiva parecía el único camino a la paz y a la supervivencia. Suena bien, ¿no? Pero esto significa entonces que ya por fin llegamos a un punto muerto y que la guerra no volverá en la peor de sus formas. Por desgracia, no. Aún hay espacio para vivir y ver horrores más allá de nuestra imaginación, porque existe la guerra no productiva. Los jóvenes nos quedan 4 minutos de clase. Tienen ya su examen de plataforma. Recuerden que este parcial se cierra a las 23:59 horas, pero ya para el final va a ser en hora de clase. Como quien dice, en 7 días estaría por concluir su examen.
No se les olvide estudiar la síntesis de la semana 2 y de la semana 3 para el examen final. Contesten su tercera actividad que ya está en la plataforma y estén pendientes el fin de semana de la cuarta y última actividad que se va a subir anticipadamente al lunes. Así el lunes solo vamos a tener una hora de clase y su hora de examen. Y con eso estaríamos concluyendo el módulo de la materia de Derecho Internacional. Jóvenes, es decir, que síganse cuidando, que estén bien y que tengan un excelente inicio de semana. Todos ustedes, con respeto, conocimiento, y sigan adelante con eso. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana a la hora de la clase. Muchas gracias. Gracias, maestra. Buen día.